este tema que realmente es muy interesante, muy frecuente y algo que todos debemos de manejar. Prácticamente lo dejaron acá los interviews. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de paquete de salud. Para empezar, bueno, la pancreatitis es una afección inflamatoria del páncreas causada por mayor frecuencia por cálculos biliares. Es muy importante tener los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos de pancreatitis son los criterios de Atlanta, el cual tiene que haber dolor abdominal típico. ¿Cuál es el dolor abdominal típico? Dolor abdominal epigástrico, transitivo. Debe de haber evidencia bioquímica de inflamación del páncreas, sea amilasa o lipasa, que debe ser 3 veces del límite superior, y hallazgos por imagen. Con 2 de 3 criterios se va. Este tema de hallazgo por imagen es muy importante porque solamente si hay duda diagnóstica. Normalmente con la clínica y con la biopsia amilasa es diagnóstico. Sin embargo, si hay duda diagnóstica que el dolor no es un dolor muy típico y tiene elevación de amilasa o lipasa, o el valor de amilasa y lipasa no está suficientemente elevado, pues se vale tener un estudio de imagen, principalmente la tomografía. Pero es solamente duda diagnóstica. La ventaja es que la pancreatitis es leve más o menos en el 80-85% de las veces, y la ventaja es que la mortalidad es menos de 1-3%. A diferencia del 20% que puede ser moderado o grave, donde la mortalidad ya se puede elevar hasta el 35%. El diagnóstico, como comentábamos, dolor abdominal típico, lipasa amilasa arriba del límite superior, y hay algo característico de imagen, fotografía, resonancia o ultrasonido. ¿Qué es lo que dicen las guías? Finalmente, la tomografía simple es la que te va a ayudar a hacer el diagnóstico. En cuanto a las causas, por mucho la causa del norte del país, en México, son los litos o causas biliares. Y esto puede ser por litos, por mitrolitiasis o lodo biliar. Normalmente el mecanismo hay teorías. Sin embargo, la principal teoría es la teoría de Ford, que es donde la piedra o lito sale a la vesícula, pasa a través de la ámpula de Vater, y al pasar por la ámpula de Vater provoca inflamación, y esta inflamación es una obstrucción del flujo biliar, del flujo de enzimas pancreáticas, y esto puede provocar la pancreatitis. Esa es la teoría principal que hay. Sin embargo, también puede ser no tanto un lito, sino que puede ser por lodo biliar, microlitiasis. Y aquí ya son definiciones, ¿no? De lito, que debe ser menos de microlitiasis, menos de 5 milímetros, el lodo biliar, o si hay microlitos y la forma de necesidad. Otra de la etiología que puede ser común es el alcoholismo. No hay una dosis como tal de alcoholismo para decir que es mayor riesgo de pancreatitis. Sin embargo, entre más te expones, pues el riesgo puede ser mayor. La ventaja es que solamente el 10% de los alcohólicos crónicos pueden hacer pancreatitis, si no, tendría mucho más pancreatitis. Y normalmente el mecanismo de la pancreatitis pues es algo oxidativo, en donde el alcohol produce una activación de las enzimas, y esto puede provocar la pancreatitis. Normalmente que nos toca ver alcohólicos que a veces ni cuenta se dan que tienen pancreatitis son de que se yo comé y al otro día me dio una gastritis bien fuerte, y esa gastritis tardó 1 o 2 días en quitarse. Pues no fue una gastritis, fue una pancreatitis. Y a veces nos toca ver cuando vemos las pancreatitis crónicas calificadas, donde el paciente dice, no, yo nunca he tenido una pancreatitis, y cuando empiezas a ver hacia atrás la historia, pues el paciente tiene sus episodios de gastritis. Otra que ha habido un aumento en los últimos años ha sido la de triglicéridos, y esto es por síndrome metabólico, ¿no? Y se dice que el factor de riesgo principal es tener triglicéridos arriba de 1000. Sin embargo, muchas veces nos ha tocado ver pacientes que traen pancreatitis, no le encontramos causa, y traen 500 o 600 de triglicéridos. Entonces dices, no cumple criterio, pero pues es el único factor de riesgo que tienes. Entonces muy probablemente sea por triglicéridos y sea una causa metabólica. Y esto es por hidrólisis de ácidos grasos y acúmulo de ácidos grasos libres, y normalmente hacer obstrucciones en los vasos sanguíneos, y la pancreatitis por triglicéridos
hemos visto dos características. Uno, tienen más complicaciones locales, porque el mecanismo es isquemia, y esa isquemia va a provocar mayor destrucción del páncreas. Y los segundos son pacientes que pueden muy graves. ¿Sí? O sea, son pacientes muy. Está la causa de hipercalcemia. Este es poco frecuente, hay dos identidades, como síndrome paraneoplásico o pacientes con hiperparatiroidismo. No es común verlo, pero cuando buscamos un paciente de alguna causa de pancreatitis, tenemos que investigar la hipercalcemia. Y bueno, hay las otras causas que son las genéticas. Sin embargo, el tipo de pacientes que vemos con causas genéticas normalmente son adolescentes o muy jóvenes, que ellos ya vienen desde que están en niños teniendo episodios de pancreatitis. Entonces a nosotros como internistas ya nos toca verlos a los 16, 17 años que ya les estuvo viendo el pediatra y ya nos llega a nosotros con episodios de repetición. Normalmente aquí al que le toca más investigarlo están los pediatras y buscar las causas genéticas, que estas son las principales. Para investigar, no en todos lados se hace, es complicado hacer el kit para pancreatitis, pero bueno, hay lugares de referencia que se mandan y lo pueden investigar. Y bueno, otra causa muy importante, y esta también como internistas es bien importante, los medicamentos que pueden provocar pancreatitis. Aquí los medicamentos que pueden provocar pancreatitis los podemos dividir en lo que tiene una asociación definitiva, una asociación probable, una asociación posible, en donde tenemos que ver si ya descartamos todas las causas de nuestro paciente, pues bueno, pacientes con polifarmacia tenemos que investigar. Sin embargo, estas causas de la asociación definitiva son las que nos ha tocado ver, ¿no? Los que está usando los antilatos, con su vida y han tenido episodios de pancreatitis y casi siempre ves la asociación de empezar el medicamento y que les da pancreatitis. Aunque también, como más adelante lo vamos a ver, hay causas de que estos medicamentos no producen en sí pancreatitis, pero pueden provocar una inhibición de las enzimas pancreáticas. Entonces nos hablan para decir, oye, este paciente trae 500 de amilasa. Vas, no tiene dolor, no tiene molestias, y fue en un laboratorio y trae 500. Investigas y que siempre puede ser algunos medicamentos que puede estar provocando inhibición. Si no necesitas el medicamento, lo retiras y debe disminuir. Pero, por ejemplo, hay ciertos tipos de conjuntivitis, que el paciente lo necesita, no se lo vas a quitar. O buscará alguna otra opción, pero muchas veces es una inducción de las enzimas pancreáticas que no hay que hacer. Es muy importante saber que estos medicamentos son los más comunes y todos estos, pues bueno, pudieran provocar pancreatitis. Vean, las acetaminofén, que somos muy comunes, o sea, son medicamentos que los usamos que pueden provocar pancreatitis. ¿Sí? Otra etiología, la infección, es rara verlo, pero sí nos ha tocado ver pacientes de infección por virus, por bacterias, por parásitos. Casi siempre los vemos en pacientes inmunodeprimidos, ya sean los pacientes VIH o los pacientes post-transplantados, que nos toca ver estas causas, o las de Ascaris, que es una imagen súper común donde el Ascaris se mete al conducto pancreático, provoca obstrucción y provoca. Si no me ha tocado ver a mi par, pero es rarísimo. ¿De acuerdo? Y la otra es la traumática. Esta es normalmente por un golpe contuso, gastro, que siempre nos toca ver claramente, está descrito en niños que van a la bicicleta, que caen y se pegan, o politraumatizados. Y normalmente estos pacientes se fractura el páncreas, porque no es tanto que el golpe rompe el páncreas, sino que como está retroperitoneal, como choca con la columna es donde se rompe. Entonces somos pacientes que vemos con fracturas de páncreas, y bueno, ahí el tratamiento muchas veces es quirúrgico, porque hacen hematomas y se complican. Sí. Pancreatitismo es una causa de pancreatitis. Aquí el problema del pancreatitismo es que la porción ventral y la dorsal no se unen. Normalmente en todos tengamos pancreatitismo de nosotros, el conducto principal se conecta con la ámpula mayor con el conducto principal, y el drenaje se hace con la ámpula mayor. Cuando no se une esto, no hay una comunicación,
Los drenajes por la papila menor, donde produce mucha resistencia. Ya entrando a ver estos, hay subtipos de páncreas de Bisum y hay ciertas clasificaciones que nos sirven a nosotros para ofrecer un tratamiento. Pero en pacientes que no tienen una causa de pancreatitis hay que buscarlas. ¿Y cómo se puede buscar esto? Con una resonancia con secretina, por desventaja que México no hay, o por ultrasonido endoscópico nos toca diagnosticar. ¿Sí? ¿Hay problema? Es como... La otra etiología isquemia también es rara, ¿verdad? Sí, nos ha tocado ver pacientes que tienen enfermedades vasculares, por ejemplo, los lupus, o que tienen mucha enfermedad cirrótica, que tienen muchos enfermedad cirrótica, o pacientes severamente enfermos en terapia intensiva, que se hipotensan, que están chocados, y cuando hacen los laboratorios ven que eleva amilasa y lipasa, pues bueno, una de las causas puede ser una pancreatitis. Normalmente los pacientes tienen un mal pronóstico por el mecanismo y la enfermedad de base, más que en el embarazo es común tener pancreatitis por cambios hormonales, o también en el embarazo aumenta la frecuencia del colecisto litiáceo. Y la otra, que es la que nosotros provocamos cuando hacemos una CPRE, que aquí hay diferentes factores de riesgo que podemos hacer una CPRE. De hecho, todo paciente que es sometido a una CPRE debemos de utilizar medicamento preventivo. El que utilizamos normalmente es normoxicina transrectal, sobrehidratar al paciente, y ya vienen cosas técnicas durante la CPRE que tenemos que tener en cuenta para disminuir el riesgo de pancreatitis. ¿Es decir? Y hay una etiología idiopática. A veces podemos que busquemos todas las causas y que no encontremos la etiología. Sin embargo, agotar todas las causas, tenemos que ver que el paciente no tenga un pancreatitis, que no sea colitiasis o microlitiasis, y a veces para ver estos pacientes de etiología idiopática tenemos que usar estudios como el ultrasonido endoscópico, que son estudios muy finos que nos ayudan a identificar estas causas que una resonancia digital no lo va a demostrar. Sin embargo, depende del momento en que se tiene que hacer. Por ejemplo, si un paciente ya con una pancreatitis no tenemos causa, en ese momento resuelve la pancreatitis y hacer un ultrasonido endoscópico que es que hacer de 4 a 6 semanas después, ya que ya no hay nada de inflamación, para poder valorar muy bien el páncreas. Digo, a veces se dice, si ya agotaste todo y el paciente no tiene la causa, después del segundo episodio le puedes mandar a quitar la vesícula. Y esto es por cuestiones de frecuencia. Si es lo más frecuente, le quitas la vesícula y probablemente estés quitando un factor de riesgo. Y si no, pues bueno, ya tienes que empezar a buscar causas inmunológicas, inmunitarias, medicamentos, o hemos tenido pacientes pancreatitis por marihuana, pacientes de repetición por marihuana, que no es común, es raro, pero pacientes por marihuana, y pues es bien difícil quitarle la adicción. Pancreatitis por productos para bajar de peso, que compran fibra, productos celulares naturistas, y ya ven que les ponen un montonal de cosas en los suplementos. Nosotros podemos ver pacientes pancreatitis por causas, pero a veces tienes que estar reinterrogando al paciente porque nunca te lo dice y tienes que estar viendo, porque tienes que tomar decisiones para que el paciente no tenga pancreatitis de repetición. ¿Sí? Fisiopatológicamente, bueno, más o menos es resumido, es una obstrucción del conducto por estas causas. Esto puede provocar edema intersticial, cambios en el flujo, isquemia. Otro es un daño directamente a la célula celular. Esto lo principal es el alcohol, que sí es un oxidante, o que tenga alteraciones en los transportes intracelulares, que aquí ya pueden ser temas metabólicos, o entonces, fisiopatológicamente estos son los mecanismos que pueden llegar a provocar una pancreatitis. Otro. Pues, recordando los criterios diagnósticos, esto es sumamente importante porque depende de quién le toque ver la pancreatitis, muchas veces depende de cómo lo va el paciente y cómo le diagnostican, pero muchas veces nos ha tocado ver
que llega el paciente con dolor abdominal, le piden un TAC y luego del TAC ya le piden laboratorio. O sea, no todo lo hago, es un dolor abdominal típico. No todos los pacientes pueden tener un TAC de entrada y ahorita decir por qué. Es decir, los datos clínicos, pues bueno, el dolor abdominal epigástrico, transitivo, esto ocurre en el 40-70% de los pacientes. Depende de la intensidad que tenga el paciente, puede durar de 30 a 60 minutos o puede durar más tiempo. Hay hallazgos de severidad, que esto es rarísimo verlos, pero si no se ha tocado verlos, es el signo de Thule, que es el hematoma periodontal, o el Grey, que es en los blancos. Y eso quiere decir que es muy severa. Anteriormente se les llamaba pancreatitis hemorrágica. Pero normalmente cuando el paciente ya presenta estos signos, la mortalidad es altísima. De hecho, aquí tuvimos un paciente hace como 3 años que hizo el signo de Turner y a las 24 horas falleció. O sea, ya cuando presentan eso, la mortalidad es altísima. En cuanto a los laboratorios, los más usados son dos, la amilasa y la lipasa. La amilasa es la que más usamos. Sin embargo, la amilasa solamente el 40% depende del páncreas. No es muy específica, tiene una sensibilidad del 85% si el paciente tiene síntomas y si no tiene síntomas del 45%. ¿Cuáles son las ventajas de la amilasa? Tiene una vida sérica muy corta, de 3 a 5 días. Entonces, a veces el paciente puede ser que haya estado en su casa 2, 3 días con un dolor típico y cuando viene a que lo atendamos, pues probablemente la amilasa ya está normal, aunque haya tenido un dolor típico. Y lo otro es, que también nos ha tocado, es que el paciente tiene el dolor y acude a las 2, 3 horas, le piden amilasa y sale normal. Normalmente se empieza a elevar después de 6 horas. Entonces, si tienes mucho la sospecha que el paciente tiene una pancreatitis, dolor típico, le pediste una amilasa, yo normal, espérate unas 6 horas más, le tomas otra amilasa y ya va a estar bien. ¿Okay? Y lo otro es, si tienes mucho la duda, la amilasa tiene una vida media de 3 a 5 días y a veces pueden tener pacientes pancreatitis con amilasa normal, que es donde entra la lipasa. La lipasa es más sensible, tiene sensibilidad del 100, puede ser 96 y tiene una vida media de 7 a 10 días. Entonces aquí nos toca ver pacientes que tengan amilasa normal después de 3 o 4 días y van a tener la lipasa elevada. Otra cosa muy importante, actualmente amilasa y lipasa solamente sirven para el diagnóstico. No tienen impacto en la severidad, en la mortalidad, en la etiología, nada. Hace mucho tiempo se hicieron estudios, ahorita se están corriendo otros estudios para ver si esto tiene algún impacto, pero actualmente amilasa y lipasa solamente para diagnóstico. De hecho, estarle pidiendo amilasa todos los días al paciente no tiene valor. Pedirle lipasa todos los días no tiene valor. Y si tenemos un paciente con una pancreatitis y que resolvió el tema de ver cómo se resuelve es muy clínico y a veces dice, ya hay que quitar la vesícula, le vamos al cirujano y el cirujano no, hasta que tenga una amilasa o una lipasa. O sea, eso no sirve. ¿Sí? El paciente puede tener amilasa y lipasa elevada persistentemente o bajar muy lentamente y no tiene ningún impacto. Hay otras formas de hacer diagnóstico, sin embargo, no son rutinarias y no se encuentran disponibles. Causas de amilasa y lipasa elevada. Como vean, la amilasa pues puede ser pancreatitis, pero hay normal de otras cosas que pueden elevar elevación de amilasa. Y lipasa es menos. Entonces, también tenemos que pensar en estos diagnósticos diferenciales cuando el dolor no es típico. ¿De acuerdo? Y esto nos vamos a ayudar de alguna tomografía o de un estudio de eso. En cuanto a los estudios de imagen para el diagnóstico, pues ya casi no se usan, ¿no? Pero, por ejemplo, la tomografía te puede dar un derrame pleural. Normalmente el derrame pleural de la pancreatitis es un derrame pleural izquierdo y en muchas de las clasificaciones es un criterio de gravedad. Sin embargo, para que se dé un derrame pleural en una radiografía, desde un mínimo de cantidad de líquido, porque ahí siempre puede ser evidente hasta 48 horas después. Entonces, no te vas a esperar 48 horas después para ver si tu paciente está grave. ¿Sí? Hay otros hallazgos de radiografía, como puede ser la asa centinela o el colon cortado. Y esto es por el edema, porque el páncreas está aquí.
todo el edema de colon se ve como si hubiera ausencia de colon transverso. Y aquí se ve la retinera y eso es provocado por un líquido. No en todos los pacientes les pedimos radiografía, sin embargo, muchas veces las pedimos para ver si el paciente tiene un hilio y si el paciente tolera o no tolera la nieve. La ilustración de abdomen sirve para el diagnóstico y sirve para la ecología. Como es muy frecuente, normalmente a todo paciente que haya una pancreatitis aguda, le pedimos un eco de abdomen para ver que no tenga un síntoma. Los estudios de imagen, la utilidad del TAC, esto es muy importante. Un paciente con pancreatitis, hay dos indicaciones de tener una tomografía. Uno, si hay duda de diagnóstico. Y con una tomografía simple, lo puede ver. Y dos, si el paciente tiene una pancreatitis moderada o severa. Si el paciente no tiene, más bien severa, si el paciente no tiene una pancreatitis severa, no necesita tener tomografía. Y si ustedes recuerdan, en muchos lugares donde la pancreatitis la valora el cirujano, todos tienen tomografía. Y eso es un error por dos cosas. Uno, si tú vas a hacer una tomografía de un paciente para ver celeridad, tienes que esperarte más de 72 horas y tiene que ser contrastado. ¿Por qué? Porque puedes subestimar. Si el paciente te llega en el momento cero y le haces una tomografía contrastada, dos cosas. El paciente está con pérdida de volumen, le puedes provocar una falla renal por medio de contraste. Y dos, el paciente en las primeras 72 horas todavía puede cambiar o puede tener cambios en la imagen. Tú le haces al paciente tomografía hoy, mañana y pasado, y entonces tomografía puede ser diferente. Entonces puedes subestimar la gravedad. ¿Y por qué tiene que ser contrastada? Porque tienes que valorar necrosis. El necrosis tiene un valor pronóstico y de estabilidad y riesgo para la infección. Entonces, son los dos momentos en los que tienes que hacerle una tomografía a un paciente. Y son 72 horas de admisión. Ya que se llegó urgencias, o de que te llegó porque ya le empezaste a dar manejo. Sin embargo, te llega un paciente con dolor abdominal intenso, epigástrico, chocado, no responde, 30,000 leucos, dices tú, o si es un dolor abdominal, trae la amilasa en 800, pero dices, oye, ese es un abdomen agudo, y ahí le haces una tomografía para ver diagnósticos alternos. Pues no está perforado, no tiene un isquemia intestinal, o sea, ahí lo haces para otra causa. Solamente si hay duda diagnóstica. Entonces, el TAC de entrada solamente si hay duda diagnóstica y si necesitas un TAC, tiene que ser 32 horas en ese tipo de pacientes. No se ve. ¿Sí? La necrosis es muy importante. ¿Qué es la necrosis? Pues no hay captación del medio de contraste a nivel de páncreas. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que si no hay captación, hay necrosis y es tejido muerto, y tiene mayor riesgo de infección. Como pueden ver en esta tabla, si el paciente tiene menos del 30% de necrosis, tiene un 10% de infección. Si el paciente tiene de 30 a 50% de necrosis, 10% de infección. Pero si tiene más del 50% de necrosis, ya es el 80%. Entonces, esto te sirve mucho para tomar decisiones. Acuérdense, en la primera semana el paciente no está infectado. La necrosis pancreática se infecta después de las primeras semanas, a la segunda semana. El paciente en la primera semana de una pancreatitis severa te puede hacer fiebre, respuesta inflamatoria sistémica, leucocitosis, eleva PCR, pero no está infectado porque la necrosis no se infecta hasta después de la primera semana. Sin embargo, las guías ahorita, hay muchas guías que te dicen no poner antibiótico profiláctico. Solamente las guías del Colegio Americano te dicen en base a este artículo, tiene más del 50% de necrosis pancreática y es una probabilidad de 80% de infección con el antibiótico profiláctico. Sin embargo, los otros dicen sí, pero si no está infectado, le seleccionas y le va a dar más riesgo a tener infección por hongos. Pero bueno, es una discusión que hay ahí. Yo soy de la escuela de no poner antibiótico, si no es necesario. ¿Sí? La resonancia es un estudio muy bueno, sin embargo, los que nos ha tocado llevar pacientes a resonancia, pues no es fácil el estudio,
El paciente a veces está muy severamente grave, entonces es muy complicado que el paciente pueda hacerse un buen estudio de resultados. ¿Cuándo lo usamos en estos pacientes? Cuando tenemos dudas de que tenga coledocolitiasis. Pero ahí lo usamos para ver coledocolitiasis, no para ver gravedad ni ver necrosis. ¿De acuerdo? ¿Qué es muy importante? Bueno, siempre es muy importante evaluar la severidad de los pacientes. Una vez que tenemos el diagnóstico y dentro de la misma evolución del diagnóstico estamos viendo la etiología, ver la severidad. ¿Por qué es importante medir la severidad? Porque tiene impacto en la muerte, falla de órganos, extensión de necrosis, extensión hospitalaria, necesidad de terapia intensiva y costos del paciente. ¿Sí? Por ventaja, solamente el 15 al 20% de los pacientes tienen una pancreatitis severa y estos pacientes normalmente, y a todos los que han tocado ver pancreatitis severa, duran más de 2 semanas. Y nos ha tocado tener pacientes que duran hasta 3 meses en el hospital y es muy desgastante para el paciente y no para el médico porque no mejoran, se empeoran, procedimientos se sobreinfectan. Entonces es muy importante ver bien declarada la severidad. Acuérdense lo que les decía, la primera mitad de las muertes ocurren en la primera semana por falla multiorgánica y ya después de la segunda semana, después de necrosis infectada. Los criterios de Atlanta para severidad, usamos los del 2013. Pancreatitis leve, que no tiene falla órgano múltiple o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que no tiene complicaciones locales. La moderada es que tiene una respuesta inflamatoria sistémica transitoria menos de 48 horas y la severa que tiene una respuesta inflamatoria sistémica más de 48 horas. Entonces, es muy sencillo. ¿Qué clasificaciones usamos? Pues han escuchado todos del Ransom, del Glasgow, Apache, etcétera, pero las que más hemos usado son las que son más sencillas y las basan en la característica del paciente, como es la clasificación de Marshall, lo cual con lenguaje, creatinina y presión sistólica son parámetros muy sencillos que nosotros tenemos en la cabeza del paciente y nos da un puntaje y dependiendo del puntaje sabemos si es severa o no es severa. ¿Sí? Los criterios de Ransom pues ya no se usan desde hace mucho tiempo. Normalmente hay criterios en ingreso y 48 horas después. Son muchos criterios, igual que los criterios de Glasgow. Son también muchos valores que no se utilizan. Los criterios de Apache, normalmente los criterios de Apache los usamos en pacientes de terapia intensiva. Tienen como 25, 26 variables. En un paciente, a veces, si no está en terapia intensiva, le pides gas y todo, es muy difícil obtenerlo. Sin embargo, es muy buena la de Apache para severidad, pero no es práctica. La de Baltasar, que esta nos ayuda para ver en cuanto a por imagen, como pueden ver, este es un páncreas normal. Un páncreas edematoso, con líquido peripancreático. Aquí pues, no hay páncreas, hay colección peripancreática y esto hay colecciones intraabdominales. Entonces, la de Baltasar es una escala de severidad, que lo más importante en la escala de Baltasar es la necrosis. O sea, siempre después digo, oye, tengo un Baltasar ¿cuánto porcentaje de necrosis? ¿Por qué? Por lo mismo que les comentaba hace. ¿Sí? La proteína C reactiva es buena, sin embargo, puede ser que la proteína C reactiva en todas las enfermedades tiene un continuo. A veces el paciente está muy enfermo, trae 50 de proteína C reactiva y al otro día trae 200, y luego trae 300 y luego ya se empieza a bajar. O sea, ahí el punto es de la estabilización. Como se tarda 3 o 4 días en estabilizarse, pues no es algo que te ayude a determinar severidad, por eso no lo usamos de base de la proteína C reactiva. Esta es una clasificación que hemos usado desde el 2009, es la que es el VISA, es muy sencilla, más de 25, que tenga alteración neurológica, que tenga respuesta inflamatoria sistémica con estos variables, más de 60 años, o un derrame pleural por imagen. Entonces el VISA también, aparte de Marshall, es la que más usamos. ¿Sí? Y aquí vemos que todo paciente que tenga un VISA más de 3, como pueden ver aquí, amarillos son los casos, lo ve a tener la mortalidad, y cuando el paciente tiene que empezar a tener un VISA más de 3 es cuando tiene que incrementar la mortalidad. Entonces nos sirve. Y bueno, ya
Vimos el diagnóstico, la etiología, depender la severidad y cuál es el manejo de la pancreatitis. Pues no hay una medicina específica para el manejo, pero normalmente hay que ver la admisión, o sea, la severidad, hidratar. La hidratación es básica y más en las primeras 24 horas. La alimentación también, porque si sabemos que nuestro paciente no dura más de 5 días en ayuno y tiene una pancreatitis severa, es que buscar una forma de alimentarlo. ¿Por qué? Para evitar sobrecrecimiento bacteriano, y si se evita sobrecrecimiento bacteriano, evitas activación de receptores como los TDR4 que pueden favorecer mayor respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, hay que intentar utilizar primero lateral, que lo vamos a ver. Manejar la analgesia es sumamente importante. De hecho, hay estudios en donde hay pacientes que se les ponen bloqueos epidurales para manejo del dolor. Y aquí, pues no nos tiene que dar miedo manejar el dolor. O sea, usar derivados de la morfina. Es mejor usar la buprenorfina que la morfina. Es mucho mejor. Hay que tener mucho cuidado con los AINES, porque si el paciente está depletado de volumen y pones AINES, le puedes provocar una falla renal. Entonces aquí, pues si usamos buprenorfina de entrada, no hay ningún problema. O sea, tenemos que controlar el dolor del paciente. Y antibióticos si es necesario, que era lo que les comentaba, ¿sí? En cuanto a lo que les decía, ver el paciente dónde va a estar, va a estar en intermedio, va a estar en terapia intensiva, si tiene falla órgano a órgano, si tiene comorbilidades, por ejemplo, pacientes con pancreatitis, con diabetes que a veces llegan por cetoacidosis. Estas son súper complicadas de manejar la cetoacidosis, porque la cetoacidosis no mejora y aquí 5 hiperglicemias bien altas. Se hemoconcentran. Y bueno, la hidratación. Este es un tema muy importante que en los últimos años ha tenido mucho interés, que es cómo vas a hidratar al paciente. Anteriormente se usaba la hidratación intensa. O sea, a veces usabas hasta 200, hay estudios de los japoneses que usaban 250 mililitros por hora. O sea, era muchísima agua. Entonces, esto lo ponen como agresivo y dicen que tienes que ser agresivo en las primeras 24 horas. Sin embargo, de hecho, hasta el último año, en un estudio de New England, la hidratación dirigida a objetivos, que va a ser presión sanguínea, diuresis, en donde complicas menos al paciente y obtienes el mismo resultado, porque si haces una hidratación agresiva, pues le puedes aumentar la hipertensión intraabdominal, le puedes provocar mayor derrame cerebral o carga cardíaca. De hecho, hay estudios en donde los pacientes con pancreatitis severa hacen disfunciones ventriculares y entonces si sobrehidratas al paciente tú eres normal. Y aparte, si te toca ver un paciente de 70 años con un infarto previo, pues no le puedes entonces, la adecuada hidratación es en base a objetivos. Y bueno, los analgésicos los que les comentaba y la buprenorfina, hay estudios que la buprenorfina es mejor que muchos otros analgésicos, mejor que la morfina para manejar el dolor. Esto es lo que les comentaba. La hidratación, normalmente se puede usar Ringer lactato o solución Harman, la que tenemos acá en México es Harman, no tenemos Ringer. Es mejor que usar fisiológico que usar glutosado. Doctor, en la admisión también se deben ingresar las leves, o solamente son las moderadas severas. Todos. Digo, no todos van a terapia intensiva, no todos van a intermedios, pero todas tienen que evaluar la severidad. Y es muy importante, y esto les digo, a veces el paciente puede tener clínicamente mucho dolor, pero no tener criterios de gravedad. Pero es muy llamativo el dolor, ¿no? O sea, el paciente de dolor se está quejando y dice, oye, no tenemos clínica, no trae leucocitosis, no trae falla renal. Entonces, a veces no correlaciona con lo clínico del paciente, o sea, el dolor con la severidad, y a veces tampoco la imagen. Puedes tener un paciente que está con mucho dolor y un TAC con un Baltasar B, o pacientes que no tienen mucho dolor con un Baltasar E. O sea, tampoco correlaciona la imagen. Tienes que ir juntando todas las veces.
la revelación con líquidos continuamente, más en los moderados severos, y hay que ver la clínica, la dureza, el hematocrítico, el BUN, y bueno, la frecuencia cardíaca, el arterial, todo esto es la hidratación dirigida a objetivos, que es lo que se está utilizando actualmente. Sin embargo, pues esto nos toma tiempo porque tenemos que estar sobre el paciente revisando la diuresis, signos vitales, ver los laboratorios, el polimédico, etcétera. Tenemos que estar muy bien pendiente al paciente. Y bueno, esto es algo también muy importante, lo de la alimentación que les comentaba. Esta debe ser valorarla inmediatamente, al menos el paciente va a durar de 5 a 7 días de no comer. Muchas veces las pancreatitis son leves y al paciente lo dejas en ayuno 24 a 48 horas y no va a pasar nada. Después de dejar 3 días, es más, si el paciente va a tener hambre. De hecho, uno de los criterios para ver si la pancreatitis resolvió es que el paciente tenga hambre. A veces con la pancreatitis no tienen hambre. El otro punto muy importante para valorar si va a usar nutrición enteral o nutrición parenteral es uno, que el paciente tenga peristalsis. Es muy importante. Que el paciente ya no tenga analgésicos también es muy importante porque de hecho los criterios de resolución es que el paciente tenga hambre, que tenga peristalsis, que yo estoy utilizando ya analgésicos. Y es lo que valoramos para que ya se haya resuelto. Es mejor usar la enteral que la parenteral, porque les comentaba, la vocación bacteriana, el crecimiento bacteriano. Y aquí viene dudas, ¿qué es mejor, una sonda nasogástrica o una nasovaginal? Realmente es lo mismo, pero a veces no todos los pacientes toleran la sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque a veces la pancreatitis da mucho edema periduodenal y eso les da un retraso en el vaciamiento gástrico. De hecho, es una de las causas del dolor del paciente, que dice, comen y les da dolor, ¿no? Y no es que les vuelva a dar una pancreatitis, el problema es que comen, les da dolor porque se les el estómago, les da náusea, les da vómito. Entonces, ya habíamos una vez comentado de que qué tipo de dieta le inicias al paciente, pues muchas veces usamos la lógica y decimos, bueno, usamos líquidos y vamos progresando. Aunque hay estudios que puedes empezar dieta blanda sin problema. Sin embargo, el problema es que la ¿sí? Y muchas veces que el paciente no tolera, le pones una sonda nasovaginal para estarlo limitando y el otro cuerpo esté descumplimiento y no tenga náusea. Por eso lo que ver, si tu paciente tiene una pancreatitis grave y ves que no está evolucionando favorablemente, le pones la sonda para alimentarlo y que tolere la dieta, porque también a veces los distiende, o si te hay hipertensión transabdominal no la toleran, y es cuando vas a usar la nutrición parenteral total. El problema de la nutrición parenteral total es que les hace más hiperglicemia, más alteraciones en los electrolitos. Bueno, sería prácticamente todo. Si tengan alguna duda, alguna pregunta. Yo tengo duda de qué escala se utiliza en el momento de la presión, ya que pues, las de resonancia pueden no ser las más confiables por el tiempo de la progresión. Usas Marshall, PISA, y después de 72 horas y empiezas a usar la tomografía para ver cosas. Si el paciente, si te dice, ¿sabes qué? No hay necrosis, poco probable que se vaya a infectar. Puede tener colecciones peripancreáticas, pero si no hay necrosis, poco probable que sí. Yo tengo con la analgesia que se usa, que he leído, o sea, que se puede hacer un intento de escalar e iniciar con acetaminofén para al final, o sea, que el último recurso sean los superiores. Depende del potencial del dolor del paciente. O sea, es obvio que muchas cosas tienes que ir escalando, pero si el paciente tiene mucho dolor, oye, o sea, al paciente no le importa qué escala tiene, quítame el dolor. Ya tienes diagnóstico, ya lo tienes en el hospital, quítale el dolor. Puedes poner, lo único es que a veces, digo, la morfina te da más somnolencia y más vómito o náusea. Y la buprenorfina también, pero menos. La buprenorfina te da más somnolencia, pero no te da tanta náusea. Pero bueno, es algo que puedes manejar, ¿no? Te trae náusea, le das pero quitarlo, ¿no? O sea,
Tener un paciente con pancreatitis con dolor es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque trae dolor, le está dando hidratación, trae dolor. Digo que a muchos pacientes a veces les hacen bloqueos epidurales para quitarles. Y se ha visto que tienen menos respuesta inflamatoria sistémica y les va. Doctor, en cuanto al manejo con antibióticos, ¿cuál es el esquema que es? Una pregunta muy importante. Antibióticos, tienen que ser antibióticos que tengan penetración en tejido pancreático. Bueno, normalmente los carbapendémicos tienen muy buena penetración pancreática y mucho de esto sale porque a veces tiene necrosis, que funciona la necrosis, mandas cultivo y dices, no, pues es simple netrofilina, y ves que le indica el infectólogo. Eso no va a penetrar el páncreas, es buscar que penetre en el páncreas. Entonces eso es muy importante. Muchas gracias, doctor. Yo le quería hacer una pregunta, con respecto al inicio de la dieta, además de guiarnos, claro que por la clínica del paciente que sobre todo no tenga dolor y en el tema de respuesta inflamatoria ya esté abatida, ¿hay alguna recomendación con respecto a si se puede iniciar en un mismo tiempo la dieta independientemente? Se cortó, Gerard. Ah, ok. La duda es si el inicio de la dieta puede ser guiado totalmente por clínica o si usted prefiere iniciar dieta después o antes, dependiendo de los hallazgos que se hagan por estudio de imagen. Por ejemplo, una pancreatitis con necrotizante muy extensa, prefiere, aunque la clínica ya lo permita, esperar un poquito más para iniciar la dieta. O sea, aunque sea dentro de la primera semana, pero esperar un poco más. No, clínico. Todo esto es clínico. Digo, si el paciente te lo tolera, es muy importante, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, el paciente está tolerando vía oral, pero no lo estás compensando con las kilocalorías. Entonces, en esos pacientes les pones una sonda para aumentarlos. Pero es clínico. Obvio que los pacientes que tengan más necrosis, más colecciones, es menos probable que te toleren una dieta vía oral completa. Entonces, a ellos les pones una sonda. Pero es clínico, no en base a la hallazgo de Entonces, las pancreatitis con hipertrigliceridemia se recomienda dejar la infusión o de insulina o hay algún punto en particular que pueda hacer. Mira, vamos, se ha descrito hasta para las mujeres, depende de cómo es evolucionar. En un principio, cuando empezó a ver, ponemos heparina. El problema de la heparina es de que después de 48 horas que la uses, tiene un efecto ahí en la lipoproteinasa pasa que te estimula, pues, y luego viene la utilización de insulina. El problema es que tienes que estar muy al pendiente que no tenga hipoglicemia. Si el paciente te trae cetoacidosis, pues no, nada. Pero tienes que estar monitorizando muy bien la hipoglicemia. Y en cuanto el paciente tenga oportunidad de algo oral, se lo das. También hay estudios o dudas que te dicen, bueno, en realidad, si el paciente llega pancreatitis, 3000 triglicéridos, en realidad hace un cambio que en 24 horas intentas tener los menos de 1000. Ya tiene la pancreatitis. O sea, son unas cosas que no se han contestado al 100% que digas, ok, yo le mando los triglicéridos de 3000 a 500 en 3 días, porque si no le va a volver a dar pancreatitis, no mejora. No hay una respuesta como tal. Te dicen, pues sí, obvio, tienes que irlos bajando. Es muy diferente a que un paciente, me tocó ver uno que traía 18,000 triglicéridos. Pues prácticamente traía alcohol en la sangre, ¿no? Ahí ya son por temas hemodinámicos. Pues lo vas bajando, lo pones insulina, y hay casos en donde hay anticuerpos monoclonales para bajar los triglicéridos, y hay para evitar congestión recurrente, y a veces le pones hasta plasmaféresis. Pero si tienes insulina, infusión, pues hazlo para estar muy monitorizando. Y a veces te vas también con tus vaquitas, porque pues sí, dices, oye, ya lo bajé, pero el paciente con 30 y viscosa, tienes que estar muy al pendiente. Pero pues sí, es de las cosas que tienes. Y cuando toleras la vía oral, sueltas todo. Fibratos, omegas.
Y muchos de los pacientes que nos toca ver que son muy recurrentes en la pancreatitis son esos. ¿Por qué? Porque son diabéticos, obesos, y siguen y dejan de tomarse la medicina y luego con la pancreatitis después, y así te dan. De hecho, te toca ver desde ¿qué internamiento pancreatitis? No, pues la cuarta. Y a veces se ponen bien graves. Es muchas complicaciones. Doctor, usted en el seguimiento de estos pacientes, pues solicita, por ejemplo, si es una pancreatitis con complicaciones locales, como edematosa aguda o necrosis, ¿les hace estudios de seguimiento para ver si hacen pseudopiste o necrosis encapsulada? Sí, de hecho, por ejemplo, si tú tienes un paciente con pancreatitis severa y le haces una tomografía y dice que trae una necrosis, depende de la evolución. Si el paciente no evoluciona adecuadamente, le estás dando antibiótico y no mejora, sigue taquicárdico, pues es válido que en cierto momento le quieras hacer una segunda tomografía para ver qué está pasando. Si la colección ya se empezó a infectar o se empezó a hacer un pseudoquiste. Normalmente los pseudoquistes se hacen después de 4 semanas, ¿sí? Pero también hay estudios en donde, oye, el paciente está muy grave, está muy enfermo, trae una necrosis infectada, tienes que drenar esa colección. Entonces, de hecho, el año pasado salió el estudio, se llama Pointer, donde ellos compararon hacer en las primeras 2 semanas o hasta las 4 semanas. Y realmente lo ideal es, si el paciente te lo permite, hazlo hasta las 4 semanas. Ajá. Si no te lo permite, me refiero que estés severamente enfermo, lo puedes hacer 2 semanas antes, o a las 2 semanas. Pero sí, tú tienes que ir monitorizando a estos pacientes. Si el paciente te hace una pancreatitis severa y no necrosis y te hizo colección histopancreática, te duró 10 días internado, pues lo das de alta y lo citas consultar para ver qué pasó con esa colección. Y en el drenaje de estas colecciones con necrosis, ¿se hacen endoscópicos o por fuera? Hay varias formas de hacerlo. Puede ser endoscópico, puede ser percutáneo o puede ser quirúrgico. ¿De qué depende? De la característica de la colección. Está pegada al estómago, es una colección única, no varias, una configuración. Entonces, en base a eso, tú defines cómo vas a drenar al paciente. Y los endoscópicos, por ultrasonido endoscópico, pues haz de cuenta, haces el ultrasonido, en 5 minutos pones el drenaje, y el paciente no trae un catéter hacia afuera, ni nada, va muy bien. Pero si no es candidato a eso, buscas la percutánea, y si no es candidato a percutánea, la quirúrgica. Pero la quirúrgica ya tienes que definir cuál es el abordaje, si es transgástrico o peritoneal. Digo, todo eso es un tema así como que en los últimos años se ha ido desarrollando mucho, y cada vez tenemos mejor forma para hacerlo endoscópicamente, que es menos invasivo. Okay. Y además, para terminar, en este porcentaje de pancreatitis criptogénicas en las que no se encuentra, ¿está indicada una resonancia magnética para buscar microbiologías? Siempre no, pero sí tratas de agotar todo, haces tomografía. Oye, pues no tengo etiología, sabes que a la próxima hay una resonancia, nomás que tienes que esperar tiempo, porque a veces en el primer internamiento no te conviene agotar los estudios porque pues, trae mucho edema peripancreático y no te deja ver. Dices, ¿sabes qué? 4 a 6 semanas después te hago una resonancia. O ¿sabes qué? No se ven lesiones quísticas, no se ven tumores. Perfecto, vigila. Si le da un segundo episodio, hay directrices que dice quita de la vesícula. Y si te vuelve a dar pancreatitis, pues ya empiezas a buscar otras causas. El tema de ultrasonido endoscópico, ya le hiciste tomografía, ya le hiciste resonancia y tiene disponibilidad de ultrasonido endoscópico, hay un ultrasonido endoscópico, porque el ultrasonido endoscópico te voy a buscar litiasis oculta, microlitiasis o alteraciones anatómicas en el conducto pancreático. En el caso de las pancreatitis, cuando se sospecha que es por medicamento, ¿cuánto tiempo de que le iniciaron el medicamento para que empiece con los tipos de pancreatitis si es para que sospechan que fue el medicamento? Inmediato, normalmente es. Sí, es que no, es que ya tengo 5 años tomándolo y acá siempre es inmediato. Aunque está también, siempre cuando hay una enfermedad por medicamentos o alérgica,
pues es muy rudo confirmarlo, ¿no? Porque si quita el medicamento y vuelvo a poner el medicamento a ver si le da. Es difícil que digas a un paciente, pues esto le da pancreatitis. Digo, no estoy seguro que le da pancreatitis, ya no lo tome y después digo, a ver, tómelo a ver si le da. Siempre háganle pacientes con pancreatitis desconocida, manita de fuerza. Interróguenlo una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Medicamentos, herbolarias, suplementos, marihuana. Porque ellos no lo toman como que no tienen nada que ver. Pero te roga y pregunten, y de repente, sí, pues fíjese que tomé esto para bajar de peso, y, o sea, siempre. ¿Algo más? ¿Dudas, preguntas? Bueno, muchas gracias. Gracias.